Hola, bienvenidos de nuevo al espacio Libros con Alma, en el que, bueno, me llamo Germán. El nombre, por suerte, no cambia tan rápidamente y puedo decir lo mismo casi de manera eterna porque mi nombre sigue siendo el mismo, parece un chiste, pero para mí tiene un sentido que hayan cosas en cada uno de nosotros que tengan cierto grado de permanencia. Lo digo porque, claro, vivimos en un mundo donde la caducidad, las cosas periclitan, que es una palabra que se utiliza muy poco, entran en fase de desuso, de desorganización, de caos. Bueno, básicamente como el concepto de entropía en el mundo de la física. Algo así. Bueno, aparte de eso, este comentario un poco fuera de lugar, hace tiempo que, bueno, que voy dándole vueltas a la cabeza en la temática que no soy el único que la trata o la ha tratado. Quizá no es algo, en mi opinión, por lo que he ido observando en YouTube o en otras redes sociales, sobre todo YouTube, no es algo que, por alguna razón que no acabo de comprender, no es algo que se comente mucho, pero sé que se sabe desde antiguo. Aunque hay diferentes criterios sobre eso que se sabe desde antiguo. Bien, es sobre el tema de la cruz, las cruces en general. No voy a hablar de nada del cristianismo, porque claro, pensamos en una cruz y ya está. Tenemos ya. La mente se nos va al archivo de la memoria que nos dice, bueno, eso está asociado con el sacrificio, el dolor, las cargas, con todos sus derivados. Y por supuesto es un tema religioso. Pues no es mi intención vincular la cruz a la religión. Raro, ¿verdad? Pues no, la cruz es ante todo una figura geométrica. Bueno, una especie de figura geométrica compuesta de dos líneas que son perpendiculares entre sí, es decir, una va en una dirección y la otra va en una dirección distinta, no opuesta, sino distinta, forman un ángulo recto. Y una línea es, bueno, escoger una línea horizontal y una línea vertical. Y juntarlas por el centro tanto de una línea como de la otra. Hablamos de una cruz, digamos, geométricamente proporcionada, porque el palo horizontal se puede situar un poquito más arriba de la mitad del palo vertical, y eso también es el tipo de cruz muy esquemática que comprendemos como vínculo con la religión cristiana. Bueno, no es mi intención vincular a la religión, ni a esta ni a otras religiones. No digo que no tenga su importancia, por supuesto, tiene su significado, claro que sí. Pero no es mi intención, no en este vídeo. Bien, entonces, la cuestión es que la, la línea horizontal es una cosa que yo, bueno, más que descubrí, me di cuenta, ¿no? Seguramente, porque es una información que está ahí y mucha gente la ha captado, seguro. Cuando tú trazas una horizontal, además de lo que la geometría de Euclides explica, una sucesión de puntos, todos muy juntitos para que genere la percepción visual de una línea continua, se supone que es un montón de puntos juntitos. Bueno, esto cada uno admitirá lo que quiera creer. No digo que no sea verdad, ¿eh? Aparte de esta descripción geométrica matemática, para mí en horizontal tiene también, como otras cosas en la vida, que no lo parecen, tiene una traducción psicológica, o sea, en las motivaciones, las emociones, los pensamientos, las actitudes del ser humano, de cualquier ser humano. Me incluyo, por supuesto. Para mí, un horizontal es, además de muchas otras cosas que son, y de la descripción geométrica matemática que he comentado antes, es también, sobre todo, un indicio de cómo comprendemos el tiempo. El tiempo tiene el pasado, el presente y el futuro. Es una especie de división muy básica que hacemos casi de manera natural e instintiva. No nos comemos el coco para decir esto, ni hacemos grandes esfuerzos para entenderlo. Pasado, presente y futuro. Y está claro que si cogiéramos una horizontal, vamos a poner una línea horizontal no infinita, sino bueno, una dura longitud que podamos más o menos manejarnos bien. Como ocurre con el concepto de recta numérica para colocar los números enteros, los irracionales y todo esto, los números negativos que existen en el ámbito de las matemáticas cuando se habla del concepto de número, que es bastante complejo, la verdad. Bueno, complejo e interesante, pero no es algo tan sencillo como decir número positivo y número negativo. Hay más. Bueno, cogemos una recta y entendemos que la recta, entenderíamos en este concepto un poco simbólico de una línea tan sencilla como una línea horizontal, recordemos la horizontal. Para mí la horizontal es una línea que en ciertos contextos puede simbolizar la materia, es decir, la parte de la vida humana, tanto exterior como interior en la propia persona, que tiende a la inercia y a la repetición. ¿La inercia qué es? La inercia es que una vez dado un movimiento inicial, pues si te proporciona una satisfacción, un placer,
un confort, una comodidad, llámalo como quieras, que más o menos perdura en el tiempo, como muchas vidas humanas son, pues eso se representaría como un horizontal, es decir, algo que funciona bien en un primer momento, pues funciona bien en un segundo, tercer, cuarto, el momento número 1000, y se extiende en el tiempo hasta que obviamente acaba, porque hemos de fallecer, o porque surge una o varias circunstancias en la vida que alteran, a veces muy profundamente, y generan una interrupción en esa línea que estaba todo igual. Eso es la inercia. Seguir un poco por el impulso inicial. Que si estaba bien, pues ¿por qué has de cambiarlo? La inercia, y he dicho algo antes que no recuerdo, bueno, la repetición, creo que he dicho repetición, porque claro, si haces lo mismo basándote en un impulso inicial, que es la inercia, pues eso es repetición. Y la repetición es la ausencia, a veces absoluta y a veces considerable, aunque no del todo, no total, del concepto, para mí, uno de los más importantes de la vida, que es la creatividad. La verdadera creatividad, que para mí es la irrupción, la ruptura de ese camino marcado por la inercia y por la repetición producto de la inercia. Por tanto, la horizontal, así, por sí misma, sin aditivos geométricos ni de líneas ni de ninguna clase, puramente horizontal, es la vivencia humana vinculada puramente a lo material, que es siempre lo mismo para lograr siempre lo mismo. Y por tanto indica una ausencia total, en este caso, absoluta de creatividad, que siempre es una irrupción que conmociona, pero que genera una nueva fuente de vida o de posibilidades, aunque se tengan que ir manifestando con el tiempo, aunque no sea algo inmediato. Claro, aquí está lo bueno, porque, bueno, lo bueno están muchas cosas. Porque, claro, entonces la vertical, ¿qué sería la vertical? Vertical es el mismo palo, misma línea, no diremos palo, que palo es algo físico, vamos de líneas. Es la misma línea, pero la colocas perpendicularmente, o sea, la colocas que en vez de extenderse en el espacio, horizontalmente, que no sé cómo explicarlo, pues se extiende verticalmente. Ahora vamos a coger la vertical y no le vamos a añadir nada. Es otra línea, otro palo, pero está así, no está así. No os estoy dando la bendición, es que es para reflejarlo un poquito mejor. Entonces, la vertical, tiene un sentido distinto. La vertical es el aporte de esa energía brutal porque es muy distinta a la inercia y a la repetición, y por tanto a los ciclos de aburrimiento que también se dan en la vida, con la horizontal. La vertical es aquello que no procede ni de la inercia ni de la repetición, y cuyo objetivo no es la consecución de un estado de bienestar permanente y continuo, en el que supones que con eso ya está todo hecho, ya tienes suficiente, ya estás tranquilo, y así no se desarrollan nuevas áreas de ningún tipo, ni creativas, ni de sensibilidad, ni nada. Porque entonces la vertical es el factor de irrupción, de corte radical. De hecho, ambas líneas, en lo que formaría una especie de cruz esquemática, insisto, no vinculada a la religión en principio, tienen, pues ya lo veis, una así y la otra así, genera un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, en teoría, que desde una especie de geometría esotérica se considera y a nivel astrológico también, considera un ángulo, de tensión. Pues como genera una tensión porque son intenciones que van en direcciones casi diametralmente opuestas, direcciones en dimensiones muy distintas. La dimensión de la verticalidad, de la vertical, es la dimensión de la conciencia, es decir, cómo tu propósito esencial, una vez lo vas descubriendo, lo vas canalizando a través de tu intelecto, de tus pensamientos, de tus emociones y de la acción finalmente en el mundo, la que sea, hablando, escribiendo, sacrificándote por otras personas, vete a saber, y muchas más cosas. A veces una cosa que se considera poco espiritual desde un punto de vista muy ortodoxo, pues puede ser muy espiritual porque ayuda al mundo. Y a lo mejor es haber creado una maquinita, que es un fenómeno físico. Y no obstante, abre el paso a una mejora cualitativa del mundo. Bueno, puede ser. Algunos inventores lo han logrado. A veces una obra de arte, la que fuere, pues también genera un ciclo de inspiración que dura siglos
y que, bueno, solo hay que rascar un poco para ver qué había de fondo y estudiar un poco ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, la verticalidad es lo contrario, básicamente, o muy diferente a la horizontalidad. La verticalidad es el propio espíritu que desciende, es como una vertical, desciende, y cada vez que desciende, y esto es otro tipo de cruz, pues tiene que desciende, que se va manifestando, tiene que experimentar en la vida esa energía interna, que es vertical, que no se ve desde fuera, y que uno mismo en su interior tarda tiempo en reconocer, incluso cuando lo reconoce, reconoce una parte, no reconoce la totalidad, eso cuesta aún más todavía que el tiempo muy costoso y largo cronológicamente para descubrir los rudimentos, los principios de esa energía, aún cuesta más profundizar en ella, pero también va más rápido, de toda una cosa por otra. Entonces, cuando la vertical se une a la horizontal, ya se produce la cruz visualmente. Pero lo que quiere decir es que la parte espiritual, que es algo como muy puro, muy ajeno a los egoísmos, a los contratiempos, a las contradicciones, es una energía pura, es como la energía eléctrica, no se cuestiona nada, circula a una velocidad increíble y ahí por donde pase genera un efecto u otro, depende del aparato, cómo esté diseñado para expresar, pues si calor, frío, movimiento. Claro, esa energía eléctrica existe, además de existir como un fenómeno físico, como un fenómeno pues marcado por muchos electrones, o como pasa con la energía lumínica, con esa onda electromagnética compuesta de fotones. Bueno, todos son energías que van muy rápidas y no tienen una moralidad concreta. Según donde se manifiesten, van a generar un efecto u otro, pero el problema no está en ellas, en estas energías, está en el modo de manifestación y en la pureza de lo que manifiestan. Entonces, claro, la vertical, es la línea que indica, simbólicamente, claro, indica esa parte espiritual que tiene que ponerse a prueba en la materia, en la horizontal. Ahí sí que tiene una conexión con el concepto sacrificio vinculado al concepto cruz, a la figura geométrica de la cruz. Pero hay más, porque la verticalidad es la creatividad pura en sí misma, en esencia. Pero una creatividad pura, una vertical pura, es decir, sin el añadido de ningún tipo de horizontal, pues obviamente se disipa, porque no tiene un contenedor. Digamos que el horizontal a la vez podría ser simbólico, o sea, esa línea, podría ser simbólica, perdón, de una especie de contenedor, de recipiente, para la energía del espíritu. Y el espíritu es la razón de ser por la que la materia, la horizontal, tiene sentido. Porque, oye, inercia, repetición y aburrimiento, entre otras posibilidades, pues como que al final te cansas. ¿Por qué? Porque tú has nacido por una... Venimos al mundo proyectados por una vertical y el mundo es la horizontal. Entonces cuando venimos encarnamos en el mundo una y otra vez, quien sea, da igual si eres chino, japonés, sudamericano, norteamericano, austriaco, finlandés, español, es que es igual. Tú venías, antes de venir, venías con un propósito contenido, a nivel de información y de códigos, ocultos en un principio, venías motivado por una vertical. Tú eres vertical, pero el karma te reviste de materialidad, te ayuda, el mundo en sí, con todos sus componentes sociales, colectivos, familiares e individuales, es como una grandísima horizontal. Entonces ahí se produce un freno, una inhibición, un bloqueo, un olvido, porque al ser perpendicular una cosa con otra, pues obviamente el choque implica amnesia, porque son mundos tan distintos que inicialmente, pues cómo los vas a combinar, no es tan fácil. Y entonces la unión de la vertical con la horizontal, la unión del espíritu con la materia, genera no solo amnesia, sino genera una revolución en la materia y una aparente lentitud en la vertical. Es decir, tu propia vertical vibra muy poquito y la materia se presenta ante ti como el mundo, el campo de desarrollo, ¿no? Y de objetivos, logros, ambiciones, búsquedas, etc. Lo que quiere decir es que si trazáramos una cruz que reflejara muy a grosso modo la evolución humana, las primeras cruces, los primeros estadios evolutivos del ser humano, pues la vertical sería muy chiquitita,
y la horizontal sería una línea horizontal muy larga, porque todo se desarrolla en la horizontal. Entonces, a través de las pruebas, de los actos de reflexión y de conciencia, con la evolución, con el tiempo, la horizontal se va acortando y la vertical se va alargando. De tal modo que el espíritu no empieza a dominar la materia, sino que empieza uno en su interior a comprender que tiene más valor. Bueno, a priori, en principio, más que a priori, en principio, la materialidad y la espiritualidad de cada uno debe tener, no diré el mismo valor, pero no un valor a expensas de otro, ¿no? Es decir, todo espiritual y por eso lo material no funciona, o viceversa. Todo lo material sí, lo espiritual muy poquito, o nada. No. La cruz se estiliza, la horizontal se reduce y la verticalidad incrementa su potencial, que es energía. Energía pura, como la energía eléctrica, pero más todavía, porque procede de un mundo más esencial que el mundo físico, donde se mueve ese ámbito de la electricidad. Y la electricidad es algo bastante raro en un mundo material, porque es invisible y porque mueve muchas cosas y nos ha provisto de luz. De muchos modos, además, nos ha provisto de posibilidad tener aparatos que nos conectan y que nos dan información, como los ordenadores, las tablets, los móviles y lo que viene de camino, y lo que ya hay viene de camino, además. Entonces, un ente orgánico o una estructura cualquiera orgánica, fundamentalmente, aunque no sea humana, funcionan gracias a que la creatividad, la irrupción de energía pura de la vertical, pues altera el ritmo de la horizontal. Cuando en la vida nos sintamos alterados, desasosegados, inquietos, por supuesto esto nos va a hacer pupa, nos va a hacer reconsiderar las cosas, a unos más que a otros. Hay gente que no reconsidera las cosas por muy mal que le va, pero en general acaba consiguiéndolo. Visto geométricamente, bueno, desde el ámbito del esquema de la cruz básica, la vertical está pidiendo abrirse paso por encima de los valores materiales, de los valores horizontales, de la horizontal. Y entonces no podremos seguir repitiendo, tenemos que cambiar, porque es como si la horizontal empezara a tener fragmentos donde se rompe. Y no encontramos un abismo porque sabemos a lo que estamos acostumbrados, pero no sabemos a lo que nos tenemos que acostumbrar. De hecho, pensamos que nos tenemos que seguir acostumbrando, quizá otra cosa. Y tampoco es cuestión de costumbre. Cuando la vertical irrumpe fuertemente en la vida humana, la horizontal, que es todos los componentes psicológicos, mentales y físicos, que constituyen en nosotros el camino de la inercia, porque es el camino experimentado y del que descubrimos entonces, más que nunca, que no queremos salir. Justamente cuando estamos muy disgustados con nosotros mismos, es porque el horizontal está haciendo acto de presencia para cambiar ese movimiento horizontal que constituye lo que hemos conocido fundamentalmente desde nuestras primeras encarnaciones hasta, bueno, muchísimas más. Entonces el camino de la evolución de la conciencia, las iniciaciones, como las llaman en algunos sectores del conocimiento esotérico, o llamadlo como queráis, pues lo que hacen es que la vertical se va imponiendo. La vertical hace varias cosas. Una de ellas es reducir el poder del horizontal. El poder de todo lo que en nosotros es material, incluso el poder de nuestro propio cuerpo sobre nosotros. Otra cosa que el cuerpo físico, como las demás estructuras de expresión emocional y mental, pues se depuren, absorban más energía eléctrica, más vertical, visto así, y busquen más lo esencial. Porque buscar lo esencial también es reducir lo ancho para experimentar lo largo, o sea, reducir lo horizontal para experimentar más la verticalidad. El problema es que si reducimos mucho, eliminamos lo horizontal, no podemos estar en este mundo. Tenemos que estar agarrados a una o varias cosas que tengan componentes horizontales. Pero si las mantenemos mucho en el tiempo, aunque sean pocas, acabarán rompiéndose, porque entonces la verticalidad campará a sus anchas y las acabará destruyendo. O acabará haciéndonos sentir inquietos con lo que antes nos calmaba. Curioso este planteamiento. Bueno, curioso o muy normalito, muy básico. Creo más bien que sencillo. Ahora, esto uno lo entiende. Perdón. Lo entiende, pero claro, visto en estas líneas, pues quizá no. Vale. No pasa nada. Y hay muchas cosas que no entiendo y por eso me fascina descubrirlas. Yo creo que es bueno no saber buscar y no encontrar durante un tiempo para que cuando lo encuentres eso realmente transforme tu vida. Pues si nos lo dan muy pronto y muy sencillo, lo convertimos en horizontal, no lo convertimos en vertical. Repetimos, mira, he encontrado una forma de meditación que me alivia el dolor de estómago, por ejemplo. Una forma funcional de experimentar la meditación. Bueno,
yo qué sé, cualquier cosa parecida. Entonces, claro, ya lo hemos convertido en horizontal. La vertical, cuando funciona, es un constante descubrimiento de que incluso lo más maravilloso puede quedar obsoleto, precisamente porque se ha convertido en impulso inercial y tiendes a repetirlo. Y más que aburrirte, lo que hace es anular en ti otros procesos creativos que están pidiendo paso. Pero al principio de la evolución, la vertical es muy pequeña, de muy poca intensidad, y la horizontal es, pues eso, un proceso como muy perceptible por todas partes, ¿no? A medida que la vertical se va adueñando del dominio del horizontal en nuestras vidas, pues entonces vamos viendo cómo aquellas cosas que dábamos por hecho, que eran normales, consecuentes, beneficiosas y que no había ni siquiera que cuestionar, pues entonces, claro, la vertical lo que hace es destruir esas convicciones, esas suposiciones, y nuestra cruz se va estilizando. Ya os digo, os adelanto, a ver si algún día me pongo a ello, esperemos que sea más pronto que tarde, que hay un material que yo desarrollé y con el que escribí un libro entero, como como algunos que he enseñado yo, seguramente lo he enseñado, donde esto y conceptos derivados de esto y mucho más además de esto, está explicado de un modo donde tú puedes encontrar, fijaos lo que os voy a decir, tu cruz cuán estilizada o cuán ancha es. Y poderla además reflejar en un papel, pizarra o en un documento de ordenador, da igual, un soporte para que la imagen quede ahí, visible, ¿no? Bueno, eso y muchas cosas más. Y como otro concepto, de otra línea, que es la diagonal ascendente, porque la ascendente y la descendente, eso hablaremos en otro vídeo, porque también tiene que ver con ese tema que quiero hablar en el futuro. La diagonal ascendente es como la materia se va adaptando al espíritu y como el espíritu va afectando a la materia. Siempre con la positividad que se le presupone a la parte vertical de nuestra propia naturaleza, que más o menos lo ha explicado, que no lo ha explicado, ni mucho menos del todo. No creáis que esto es todo lo que hay ni sobre la horizontal ni sobre la vertical. Es un fragmento de de una especie de archivo mucho más completo, que precisa, claro, análisis, reflexiones, incluso debates, ¿por qué no? Entonces, un día hablaremos de la horizontal, de la diagonal, tanto ascendente como descendente, pues tienen unos componentes muy diferenciados, siendo ambas diagonales, y eso en este contexto de la cruz que implica. Y por supuesto, hablaremos de cómo, y esto os lo adelanto ya, pero es un pensamiento muy, muy poco hecho por ahora, cómo la diagonalización, la diagonal, se va moviendo de la horizontal, si es ascendente, se va moviendo de la horizontal a la vertical, y cómo la diagonal descendente se va moviendo de la horizontalidad también a la verticalidad. Pero al revés. Si lo trazáis en un papel, rápidamente lo veréis. Son caminos opuestos, porque lo que busca la diagonal ascendente es la máxima libertad, emancipación y creatividad internas. No que te emancipes de todo el mundo ni de las cosas que necesitas tú o necesitan otros. Y la diagonal descendente busca en su evolución pues llegar al máximo grado de conciencia opresiva de autoanulación psicológica para convertirse en la vertical descendente. La parte descendente de la vertical, que es cuando cuando la horizontal corta, intersecta la vertical, de ahí para abajo la vertical es una cosa y de ahí para arriba es otra. Lo mismo que la horizontal seccionada por la mitad, intersectada más que seccionada, del punto central hacia la izquierda es una cosa y del punto central hacia la derecha es otra. Estos 4 brazos que se forman por la intersección de ambas líneas, de la vertical y de la horizontal, otro día os lo explicaré porque es, aplicado a la vida humana, tiene sentido. Si lo dibujas meramente en un papel o una pizarra o algo así, pues no alimenta nada en ti porque lo has visto tantas veces, además qué productivo puede ser ponerte a mirar una vertical y una horizontal separadas o unidas en forma de cruz. No tiene mucho sentido. Ninguno, en realidad. Pero si rascamos ahí como los rascas esos que supones que te va a tocar dinero, o sea que hay un posible tesoro escondido, tras el proceso de rascar, de indagar más allá de la superficie, quiere decir, pues nos puede sorprender. Yo construí toda una teoría psicológica basándome parcialmente en esto y muchas más cosas. Quedan muchas más cosas que ya no dependen de las verticales ni las horizontales,
Pero el tema de las diagonales, de las verticales y de la horizontal es un aspecto de ese libro, un aspecto entre otros, es una parte importante para entender mecanismos cuando se construye un gráfico, una especie de onda de energía por persona, cada persona tiene el suyo, donde este factor aparece dibujado, o sea, marcado en el tiempo y en relación a una persona concreta, entonces esas líneas tienen una importancia bastante más decisiva de lo que sería si tú simplemente anotas vertical y horizontal y te quedas igual y no pasa nada. Bueno, aquí lo dejamos. Si os gustan estas temáticas, estos enfoques, que son pues, multidisciplinares a veces, con libros, a veces sin libros, depende. Bueno, os digo ya el título del libro donde escribí esa tesis, que un día os lo explicaré con más detalle. El título del libro es Encefalograma de la conciencia. Repito, Encefalograma de la conciencia, está en Amazon, obviamente, como todo lo que he publicado. Y el autor soy yo, Germán Rodamilans, que es mi primer apellido. Bueno, dicho esto, si os gustan estos enfoques, como siempre digo, os suscribís, si os parece bien, y le das ahí al like, que a mí me parece bien. A vosotros también, pero a mí más. Y aparte de esto, pues nada, queda el tema, y quizá ahora cuando veáis una horizontal o una vertical u otras figuras geométricas, porque luego están los 5 sólidos platónicos de los que hablaremos otro día, esas son más complejas y significan otras cosas, pues vamos, no diré alucinar, pero sí vamos a quedarnos un poco pensativos de que la sabiduría antigua pues no era tan tonta como parece, pese a las investigaciones modernas, que por supuesto tienen un gran valor, no digo que no. Bueno, aquí lo dejamos y gracias por escucharme. Hasta la próxima y que tengáis un feliz año. Por lo menos os deseo esto como mínimo. Hasta luego.